Este es Pasatiempo Mundial. En el día de hoy veremos un increíble video de cómo era la vida en Chile en los años 60, video documental. Y comenzamos. Vida cotidiana en Chile durante los años 60. La década de 1960 en Chile fue un periodo de grandes cambios sociales, políticos y económicos. Estos años estuvieron marcados por una mezcla de tradiciones profundamente arraigadas y nuevas tendencias impulsadas por el desarrollo económico, las reformas sociales y la influencia de la cultura global. A continuación, se presenta un detallado panorama de cómo vivían los chilenos durante esta época, desde la vida en la ciudad hasta la ruralidad, pasando por el hogar, el trabajo, la educación y el ocio. Primero, contexto social y demográfico. En los años 60, Chile era un país en pleno proceso de urbanización. La población, que en 1960 alcanzaba aproximadamente los 7,7 millones de habitantes, comenzó a concentrarse en las principales ciudades, especialmente en Santiago, Valparaíso y Concepción. Este fenómeno estuvo impulsado por la búsqueda de mejores oportunidades laborales, educativas y de servicios que ofrecían los centros urbanos en comparación con el campo. La sociedad chilena de la época era mayoritariamente joven, con un alto índice de natalidad y una esperanza de vida que, aunque en crecimiento, aún era inferior a la de los países desarrollados. La población rural representaba cerca del 35% del total, pero las ciudades estaban creciendo rápidamente, impulsadas por la migración interna. Segunda, vivienda y urbanización, vivienda urbana. En las ciudades, especialmente en Santiago, la expansión urbana fue acelerada. La creciente demanda de viviendas llevó al surgimiento de barrios obreros y de clase media en las periferias, caracterizados por construcciones modestas, muchas veces autoconstruidas. Estos barrios solían carecer de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y electricidad, lo que llevó a que el Estado comenzara a implementar políticas de vivienda social. El gobierno de Eduardo Frei Montalva, 1964 a 1970, impulsó programas de construcción de viviendas sociales como el Plan de Promoción Popular, que tenía como objetivo mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, la demanda superaba la oferta, y muchos chilenos vivían en condiciones de hacinamiento o en asentamientos precarios, conocidos como poblaciones callampas. Vivienda rural. En las zonas rurales, las condiciones de vivienda eran aún más precarias. Las casas de adobe y techos de paja o zinc eran comunes, sin acceso a servicios básicos como agua potable o electricidad. Las viviendas solían ser pequeñas, con una o dos habitaciones para familias numerosas, y el acceso a la salud y la educación era limitado. Tercera, economía y trabajo. La economía chilena de los años 60 se basaba en la exportación de productos primarios, especialmente el cobre, que representaba una gran parte de los ingresos del país. Sin embargo, la agricultura seguía siendo una actividad fundamental, especialmente en las zonas rurales, donde la mayoría de la población dependía de la agricultura de subsistencia. Trabajo urbano. En las ciudades la industria comenzó a desarrollarse, aunque todavía era incipiente. La mayoría de los trabajadores urbanos se empleaban en la construcción, la manufactura y el comercio. Las condiciones laborales eran duras, con largas jornadas de trabajo, bajos salarios y escasa seguridad laboral. No obstante, el sindicalismo comenzó a ganar fuerza, y las huelgas y protestas por mejores condiciones laborales eran comunes. Trabajo rural. En el campo, la vida laboral estaba marcada por el latifundio, donde grandes extensiones de tierra pertenecían a una pequeña élite terrateniente, mientras que la mayoría de los campesinos trabajaban como inquilinos o peones bajo condiciones de servidumbre. La reforma agraria, que comenzó a implementarse a fines de la década, buscó redistribuir la tierra para mejorar las condiciones de vida en el campo, pero enfrentó una fuerte resistencia de los propietarios. Cuarta, educación y cultura. Educación.
La educación en los años 60 experimentó avances significativos, aunque las desigualdades seguían siendo notables. La tasa de alfabetización estaba en aumento y la educación básica comenzó a ser más accesible para la población, aunque las diferencias entre el campo y la ciudad eran marcadas. En las zonas rurales, las escuelas eran escasas y muchas veces improvisadas, mientras que en las ciudades, aunque la oferta educativa era mayor, las condiciones variaban considerablemente entre las escuelas públicas y privadas. El gobierno de Frei Montalva impulsó la expansión de la educación secundaria y técnica, y se creó la Universidad Técnica del Estado, que buscaba formar técnicos y profesionales para una economía en crecimiento. Sin embargo, el acceso a la educación superior seguía siendo limitado y estaba reservado principalmente a las élites. Cultura y medios de comunicación. La cultura popular en Chile durante los años 60 estuvo marcada por una mezcla de influencias locales e internacionales. La música fue uno de los campos más vibrantes, con el surgimiento de la nueva canción chilena, un movimiento musical que combinaba la música folclórica con letras de contenido social y político. Artistas como Violeta Parra y Víctor Jara se convirtieron en íconos de este movimiento que reflejaba las luchas y esperanzas del pueblo chileno. La televisión comenzó a expandirse durante esta década, aunque su alcance era limitado y estaba centrado principalmente en Santiago. Los programas de radio seguían siendo la principal fuente de entretenimiento e información para la mayoría de los chilenos, con radios locales que transmitían noticias, música y telenovelas. 5. Alimentación y costumbres. La alimentación en los años 60 reflejaba tanto las tradiciones como las limitaciones económicas de la época. La dieta básica consistía en pan, legumbres, papas, arroz y carne, aunque esta última no siempre estaba al alcance de todos, especialmente en los sectores más pobres. Las sopas y guisos eran comunes en los hogares chilenos, y platos como el charquicán, las cazuelas y las empanadas eran parte de la comida diaria. Las costumbres y tradiciones rurales seguían siendo fuertes, con festividades locales y religiosas que mantenían un lugar central en la vida comunitaria. Las fiestas patrias, celebradas con desfiles, ramadas y fondas, eran una de las principales celebraciones del año, reflejando el arraigo de las tradiciones folclóricas en la cultura nacional. 6. Ocio y deporte. El ocio en los años 60 estaba fuertemente influenciado por las actividades comunitarias y familiares. Los clubes sociales, las plazas y los cines eran lugares comunes de encuentro. La influencia de la cultura estadounidense se hizo sentir con la llegada del rock and roll y el cine de Hollywood, que atraían a los jóvenes. El fútbol seguía siendo el deporte más popular en Chile, con un crecimiento significativo en la afición debido a la organización de la Copa Mundial de Fútbol en 1962, que tuvo lugar en Chile. El evento no solo puso al país en el mapa deportivo internacional, sino que también unió a los chilenos en un sentimiento de orgullo nacional. 7. Salud y bienestar. Las condiciones de salud en los años 60 variaban enormemente entre los diferentes estratos sociales y entre el campo y la ciudad. Mientras que en las ciudades se comenzaron a construir hospitales y centros de salud, en las zonas rurales el acceso a los servicios médicos era muy limitado. Las campañas de vacunación y la lucha contra enfermedades endémicas, como el cólera y la malaria, comenzaron a mostrar resultados positivos, aunque la mortalidad infantil seguía siendo alta. El bienestar social comenzó a tomar un lugar más prominente en la agenda del gobierno, con programas destinados a mejorar la nutrición infantil y las condiciones de vida de los sectores más pobres. No obstante, la pobreza y las desigualdades sociales eran una realidad cotidiana para gran parte de la población. Conclusión. La vida en Chile durante los años 60 fue un reflejo de un país en transición, donde las antiguas estructuras sociales comenzaban a ceder ante las nuevas demandas de modernización y equidad.
A pesar de las dificultades y las desigualdades, esta década dejó un legado de cambios importantes que prepararon el terreno para los convulsos años que seguirían. Desde las reformas sociales hasta el auge cultural, los años 60 fueron una época que marcó profundamente a la sociedad chilena, con una mezcla de esperanzas, desafíos y transformaciones que aún resuenan en la memoria histórica del país. Este ha sido el nuevo video de hoy. Suscríbete al canal, dale like y comparte. Hasta la próxima. Adiós.